esta preciosa mañana queremos una vez más sumergirnos en el Evangelio de Juan y el capítulo 6, que es el capítulo que nos trae para el día de hoy, es un capítulo en donde encontramos verdades maravillosas. El capítulo 6 del Evangelio de Juan me permitió a mí ver una vez más la gloria de Cristo. Cuando leía, estudiaba y meditaba en todas estas verdades del capítulo 6, realmente es un pasaje que me llevó de verdad a postrarme ante la presencia del Señor. Maravillosas enseñanzas, maravillosas lecciones, pero por sobre todo es un pasaje en donde me permitió una vez más ver a través de sus testimonios y de su obra su gloria. Pude ver su gloria. Y el mismo versículo 14 me hizo entender eso, porque en tiempos de Jesús, cuando esto estaba ocurriendo, también ocurrió lo mismo. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Juan: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, eso es muy importante, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos también vieron la gloria. Y aquí la palabra señal es una evidencia de Cristo, su gloria, su señorío, su supremacía, su soberanía. Viendo esto, Jesús nos muestra en este pasaje cosas maravillosas, cosas que de pronto muchos no han disfrutado, pero hoy yo quiero invitarle a que usted disfrute de este pasaje como yo lo disfruté. Y quiero y espero que en este tiempo podamos descubrir el deleite de este pasaje. Este sermón lo he titulado 2 milagros y un solo pan de vida eterna. 2 milagros y un solo pan de vida eterna. ¿Qué me dice este pasaje? Este pasaje, el capítulo 6, cuando comienza hablando de la alimentación de los 5,000, luego pasa a hablarnos de ese milagro cuando Jesús, a partir del versículo 16, anda sobre el mar. Son 2 milagros que tienen una trascendencia para la vida cristiana, no solamente para la época, sino para nosotros el día de hoy. Son 2 milagros importantes que hicieron que la gente corriera a Jesús. Y la gente corrió por Él. Unos lo hicieron de manera sincera, otros lo hicieron por interés, lo que llevó a que Jesús les dijera de forma fuerte: ustedes me buscan solamente por ese pan, por ese pez. Y luego Jesús toma esa experiencia para hablarles a partir del versículo 25, que Jesús es el pan de vida eterna. Ese sería una lectura somera del capítulo 6. Pero ¿por qué está el capítulo 6 allí? El capítulo 6, por lo general, uno habla de la alimentación, de ese gran milagro de la alimentación de aquellas personas. Podemos ver en el pasaje también cómo Jesús se ocupa de las necesidades humanas. Es verdad, eso nunca lo podremos negar, los alimentó. Después los sorprendió con un gran milagro cuando caminó sobre las aguas. Pero resulta que quedarnos solamente en esos matices podría ser o podría ocurrir
que nos perdiéramos de cosas muy importantes que estaban ocurriendo y que Jesús quiso enseñar. ¿Qué es lo que rodea este pasaje? ¿Qué es lo que hizo que este pasaje me llevara a mí a postrarme y a darle gracias a Dios por tremenda enseñanza? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que yo vi es que este pasaje, todo el capítulo 6, tiene una correlación con la Pascua. Es un pasaje en paralelo con Números capítulo 11. Yo les voy a decir qué fue lo que encontré aquí. En este pasaje hay un paralelismo interesante con el capítulo 11 de Números. Cuando yo fui a Números 11, en el versículo 1, no voy a llevarles a todos porque me tomaría aquí hasta las 3 de la tarde. Sería muy bueno, pero yo entiendo que debemos respetar el horario. Lo que yo vi es que en Números 11 el pueblo se estaba quejando porque no tenían ese alimento, porque no tenían ese sustento. Se quejaron ante Moisés. El capítulo 6, el versículo 41 me muestra que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí hay un paralelismo interesante en ello. En el capítulo 11 de Números, versículos del 7 al 9, hay una descripción del maná. El versículo 31 del capítulo 6 me dice que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Sí empiezan a descubrir el paralelismo con la Pascua, con la experiencia de Israel en el desierto y cómo ellos, después de haber sido liberados, celebraron esa liberación. En el capítulo 11 de Números, y aquí sí voy a hacer una lectura específica, en Números 11 es muy importante la queja que hizo aquí Israel. Capítulo 11, versículo 13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Y en el capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan que vino, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí descubrieron el paralelismo? Lo descubrí solo yo. No me vayan a decir que solo me voy a emocionar yo. Bueno, de pronto puede haber algo de verdad. El sermón era para mí. Era una palabra para mí, y en eso puede, claro que sí. El sermón primeramente fue para mí. Comencé a descubrir entonces en este paralelismo todos estos aspectos que tenían una correlación con la experiencia de Moisés en el desierto, en la salida de Egipto, el curso por el mar, y ahora Jesús se presenta aquí en este escenario. Y encontramos estos paralelos en estos dos pasajes. Así que el capítulo 6 tiene que ver con la Pascua. El capítulo 6 es una enseñanza de Jesús acerca de la verdadera Pascua. Aquí Jesús nos quiere mostrar en este pasaje unas referencias directas a esta fiesta. En el capítulo 6, versículo 4, yo encuentro que dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí el contexto de este milagro, tanto el de la alimentación, la multiplicación de los panes y los peces, y la entrada de Jesús al mar, ya me hace a pensar en ese gran milagro, en esa gran obra que Dios hizo con Moisés. El versículo 14
Es una referencia directa a la obra de Moisés cuando dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Saben dónde estaban esas palabras? Deuteronomio capítulo 18. Pastor, usted últimamente está como que con muchos pasajes. Mis amados, quiero que nos contextualicemos de esto que está ocurriendo para poder disfrutar mejor el pasaje. Capítulo 18, versículos 15 de Deuteronomio, dice hasta el 19: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿A quién se está refiriendo Moisés? Era una profecía acerca de Jesús. Los judíos estaban entendiendo cuando empezaron a ver a Jesús en esa profecía. Este era el que había de venir. Por eso el versículo 14 hace una referencia directa con Moisés y a su vez con la fiesta de la Pascua. Luego en los versículos 31 al 33, mis amados, saben, esta es la introducción. Todavía no he entrado en el sermón, pero si usted me capta bien esta introducción, si usted la comprende bien, nos va a ser más fácil descubrir el valor que tiene estos pasajes. Estoy sustentando bíblicamente el paralelismo entre Juan capítulo 6 y Números capítulo 11. Estoy sustentando bíblicamente cómo este pasaje es más allá de una multiplicación. No estoy menospreciando el milagro, es mucho más que una multiplicación de panes y peces, es mucho más que caminar sobre el mar. Son dos milagros que quieren enunciarle algo maravilloso, no solamente a Israel, sino a nosotros. En el versículo 31 al 33 me habla claramente que es un pasaje que tiene que ver con la Pascua. Nuestros padres no comieron el maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De qué me está hablando aquí Jesús? Pues está hablándome de la fiesta de la Pascua, me está hablando de cómo Dios sustentó a Israel en el desierto, me está hablando de cómo Dios obró en la vida de Israel. Este pasaje es una referencia directa a lo que Jesús ya sabía que había ocurrido en el desierto. Y quiero entonces que ahora sí, contextualizado esto, queda claro, hay un paralelismo con Números 11, ¿cierto? Me hice entender en eso. 2, el pasaje es una referencia directa a la fiesta judía de la Pascua, ¿correcto? Ya había hablado de otra fiesta. ¿Cuál era la fiesta en el capítulo 11? La fiesta del Sabbat. Por eso Él les habló: mi Padre trabaja y yo trabajo, en relación al sábado. Lo habíamos estudiado días anteriores con relación a la fiesta del sábado y cómo Jesús estaba por encima de esa fiesta. Jesús es superior a esa fiesta que ellos consideraban una fiesta solemne. Jesús
estaba por encima de eso. Hoy Jesús, a través de 2 milagros y un pan de vida, nos quiere enseñar su supremacía sobre el más grande héroe para los israelitas. El héroe de héroes, Moisés. Moisés, el gran superhéroe, un hombre que en su trabajo y su ministerio se había caracterizado por 2 de los milagros más grandes en la historia de Israel. El primer milagro había sido el cruce por el mar. Cruzaron el mar. Y el otro milagro maravilloso es que después de cruzar el mar, había clamado a Dios para que los alimentara y comenzó a llover el maná y los alimentó. Entonces, cuando yo me encuentro con este pasaje, con este paralelismo y con estos datos específicos de la Pascua, captura mi atención. ¿Qué quiere enseñar Jesús en este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere mostrar? Jesús nos quiere mostrar algo muy importante. Jesús nos quiere mostrar cómo Él es el Mesías y cómo Él es superior al gran héroe de los judíos, Moisés, de los israelitas. Él está por encima de Moisés y hace un desplazamiento de Moisés. Algunos dirían, pastor antisemita. No, pastor cristiano que reconoce la supremacía de Cristo, que ha desplazado a Moisés, a David, el Sabbat, la fiesta de los tabernáculos. Todas esas fiestas han sido desplazadas por la supremacía de Cristo, empezando por la Pascua. Cristo, como lo dijo el apóstol San Pablo, es nuestra Pascua. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Entonces vamos a hablar del primer milagro. ¿Cuál es el primer milagro? Se encuentra en los versículos 1 al 15. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho quien tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Espectacular ese milagro. Una señal maravillosa. Pero la señal es una señal que está dentro del poder de Dios. Eso, nada se sale de su poder. Está dentro de su capacidad. Y me parece importante que en este gran milagro hay que resaltar que Jesús está recreando la primera imagen
del Antiguo Testamento. Una imagen muy consagrada para Israel. Está memorando a dos personajes del Antiguo Testamento, a Moisés y a Eliseo. Porque Moisés ya había en el capítulo 14 del libro de Éxodo, había orado y había clamado al Señor para que alimentara al pueblo. Y Dios lo alimentó. Y en esa Pascua, que significa la liberación del pueblo de Israel, Jesús quiere recrear esta imagen porque Él ahora es quien alimenta a la multitud. Es día de Pascua, está cercana la fiesta, hay gran multitud, algunos se quejan, como ya lo recreamos en el pasaje, con el paralelismo, y Jesús ya no ora para que caiga maná del cielo, sino que es Él mismo quien ora y multiplica. Es Él el que lo hace. Amén. Me parece que estoy yo más emocionado que ustedes. Eso ha sido maravilloso para mi vida, porque una vez más encuentro la supremacía de Cristo. Pero yo les mencioné a Eliseo. Claro, es que Eliseo también hizo un milagro muy similar a este. Se encuentra en el segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 4. Dice, versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Lo vieron? ¿Sí lo notaron? Bueno, yo me emocioné mucho. Yo dije: wow, estoy como esos hombres que apenas como que recién creyeron en Jesucristo y ven, wow, yo me estoy emocionando con todo lo que la palabra me dice, por más que ya lo haya escuchado, por más que ya lo haya estudiado. Wow, otra vez veo aquí, estoy viendo cómo Jesús está recreando esas dos experiencias para Israel de cómo se multiplicó el pan, pero ahora es Él mismo el que lo está haciendo. Ambos eventos portentosos mostraron varias cosas. Mostraron la preservación del pueblo. Dios preservó a su pueblo. Dios siempre lo ha preservado. Jesucristo siempre va a preservar a su pueblo. Dos, me muestran estos dos pasajes, estos dos eventos del Antiguo Testamento y en el Nuevo, como Jesús, el Padre, nos ha rescatado de un peligro. Fueron liberados en Israel del Egipto, y muestra también el sostenimiento en el desierto, significando con ello que Dios no nos desamparará. Eso es lo que está enseñando Jesús. Pero lo lindo es que es Él mismo. De hecho, ocurrió algo muy particular en esta historia y en este pasaje. Yo creo que hay sostenimiento material y espiritual. Yo veo en este pasaje un acto de compasión de Jesús.
tienen hambre, necesitan comida. Sin embargo, Juan nos quiere mostrar algo más allá de cómo Jesús satisfizo a la gente. La gente, cuando vio este milagro, quiso nombrar a Jesús rey. Lo vieron como ese profeta que estaba prometido en Deuteronomio, pero lo querían nombrar ya un rey, querían que fuera un gobernante. Querían que Jesús desarrollara un programa político revolucionario y que hiciera una agitación social para irse en contra de quienes lo gobernaban en ese entonces. Al esto ocurrir, Jesús tiene que huir. ¿Pero qué pasó? Ellos sagazmente tergiversaron lo que Jesús estaba haciendo. Había una mala interpretación de lo que Jesús estaba haciendo y habían malinterpretado un pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo encontramos? Mírelo cómo lo tergiversaron. Dice el pasaje, capítulo 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y mire lo que dijeron, como está escrito. O sea, dijeron, en la Biblia está. Pan del cielo les dio a comer. ¿Qué dijeron ellos? ¿Que quién les había dado el pan? En el desierto. Si leemos bien detenidamente, ellos están interpretando que se los había dado Moisés. Si leemos bien. Correcto, pero el pasaje, cuando me muestra en el versículo 32 cómo Jesús corrige la cosa, es porque sí habían malinterpretado. O lo que los hebreos, los judíos, habían tomado por héroe era a Moisés, porque decían claramente, es que él fue el que nos dio el pan. Ese es nuestro héroe. ¿Cómo no pensar en Moisés? Jesús les responde el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo. La palabra desierto es amén, amén en el griego. Amén, amén, Jesús lo dice antes, no como nosotros, al final. Él lo dice primero. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que Jesús interpretó mal, se equivocó, entendió otra cosa? No, él entendió y él sabía quién era Moisés para ellos. Era el héroe que les había dado el pan. Pero Jesús les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso volvió la conversación, ya se tornó desagradable. Ya ahí sí no les gustó el tema. Ahí sí ya no era sabroso el tema. Más adelante se pusieron a discutir entre ellos. Es más, si usted me apura, dice el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Más adelante comienzan ellos a murmurar, comenzaron a discutir, porque habían unos a favor, otros en contra. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está desplazando el heroísmo de Moisés y está diciendo, soy yo. Yo estando sentado ahí hubiera dicho, amén, yo soy. Dijo Jesús. Así que el héroe de la Pascua ha sido reemplazado. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús es superior. Jesús es supremo. Por eso Él va a comenzar a decir, el que cree en mí será salvo. Usted se imagina pensando toda su vida que por haber conocido esas verdades,
toda su vida creyendo que por haber seguido a Moisés usted es salvo, y ahora le vienen a decir, no, no era él. Sí, claro, los entiendo, debió haber sido una experiencia frustrante, devastadora, realmente muy difícil. Pero hoy usted y yo tenemos la gran bendición de poder leer esta historia y poder entender que Jesús ha desplazado a Moisés. Por eso nosotros no somos seguidores de Moisés. Valoramos, estimamos demasiado la obra de Moisés. Gran hombre de Dios. Pero ¿sabe? Nos supera a Jesús. Él lo ha desplazado para los israelitas. Y para nosotros es la manifestación de su señorío. Es la manifestación de su soberanía. Gran milagro de Jesús. Segundo milagro. Podríamos hablar más detalles de todo esto, pero quiero resaltar algo importante. En el segundo milagro se encuentra en los versículos del 16 al 24. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Recuerdan que cuando Moisés llegó frente al mar, qué pasaba? ¿Cierto que había un gran viento? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, no me dejen solo, no me abandonen. De pronto alguno no lo ha leído, pues yo quiero invitarle a que lean el libro de Éxodo. Sería muy maravilloso. Bien, entonces yo entiendo que ustedes están muy concentrados. Es que lo que pasa es que yo soy muy nervioso y necesito sentirme seguro. Entonces dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, un estadio es 180 metros, remaron 25 a 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Yo realmente también me hubiera asustado. Para que no seamos pues ahora aquí orgullosos de estos sí son faltos de fe. Yo hubiera creído de una que Jesús pasaba por encima del mar. Mas Él les dijo, y esta palabra es maravillosa, miren el amor de Cristo. Yo soy, no temáis. Sabemos por hermenéutica y por exégesis, esa palabra yo soy, ego eimi, yo soy, es una referencia que Él es Dios. Es la misma que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Y Jesús viene, se acerca a la barca, los ve a todos temblando y les dice, yo soy, no temáis. Estoy más emocionado yo que definitivamente este sermón era para mí. Yo lo creo, seguro, era para mí. Y le doy gracias a Dios que todavía me habla. Y me emociono y me apasiona poder ver y descubrir cómo Jesús es superior al heroísmo de Moisés. Pero en el Antiguo Testamento Moisés se pone a lamentarse frente al mar. Señor, ¿y ahora yo qué hago? El Señor lo tiene que amonestar y coge la vara, toca el agua, y cuando tocó el agua, el mar se abrió. Maravilloso milagro. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que aquí Jesús no tuvo que abrir el mar. Caminó por encima de él. Superior a él. Superior el milagro. Es superior. ¿Cuántos se sienten felices cuando vemos o escuchamos la historia del mar que se abrió? Muchos, los ateos, los escépticos pelean, eso es mentiras. Venga pues, pero es que hay uno que es mayor que ese. Nos hemos distraído pensando que este era mayor. No, este es mayor. Caminó por encima.
Salmo 77 nos habla de esto. Salmo 77, versículo 16. Versículo 16 dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Brinquemos al versículo 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Qué lindo esto. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién era el que iba al frente? Era el Señor el que iba al frente. Es el Señor el que va al frente de nosotros. Es a Él el que debemos seguir. Él es quien debe ser nuestro héroe. El milagro más grande que el mismo milagro del mar abierto es este, cuando veo a Jesús no abriéndolo, no dejando huella, no caminó en el piso, pasó por encima del agua, superó el milagro. Él es superior, Él es el gran yo soy, y se acerca, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Iglesia, Él es, no temamos. Él es nuestro libertador. Jesús es superior. Jesús está por encima de todo. Por eso nosotros no adoramos a Moisés. Nosotros no seguimos a Moisés. Seguimos a Jesús. San Pablo a los Corintios le dijo: Él es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro libertador. Es Él nuestro héroe. Él está por encima de todo. Él ha desplazado a todo héroe humano. Por eso yo pensaba, mis amados, quedarme solamente en saciar el hambre era no disfrutar el pasaje. Por lo general aquí vemos a un niño que entrega el fiambre que llevaba, y es muy maravilloso. Claro que sí, pero alrededor de ese evento había algo superior. Había algo allí detrás mucho más grande que eso. Sin menospreciar el milagro, sin menospreciar cómo multiplicó, sin menospreciar la generosidad del niño, sin menospreciar nada de la historia y de cómo el Señor puede saciarnos y nos puede alimentar. Detrás hay un papel de Dios maravilloso, protector, liberador, guiador. Aquí veo cómo su gloria es superior al héroe de los judíos. Él es el gran yo soy. Jesús, como les dije ahora, ya no abre el mar, camina sobre él. Jesús, el yo soy, es el que nos puede dar la paz. No temáis. No le dé miedo. Usted tiene miedo de lo que están negociando en Cuba. No le dé miedo. Él es el único que le puede dar la paz. Él es el único que puede liberarnos de todo esto. Y en medio de este caos mundial, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, solo en Él hallarás seguridad. Solo en Él hallarás tranquilidad, paz, sosiego. Solo con Él podremos llegar seguros a la otra orilla. Solo Jesús, el gran yo soy, nos libera del temor. Solo Jesús es nuestra fuerza para poder remar y llegar al otro lado. Es quien posee todo el poder, el que es, el que era y el que siempre será. El gran yo soy. Ese es Jesús. Amén. Pues yo estoy aquí feliz como un niño chiquito estudiando la palabra, ¿cierto? Maravilloso pasaje. Pero
¿Cuál era el propósito de todo esto? Ya descubrimos quién es Jesús en este pasaje. Y todo ha sido maravilloso para mí, descubrir cómo Él es mi Pascua. Él supera a Moisés, Él supera la fiesta de la Pascua, la fiesta del Sabbat. Maravilloso, ese es Jesús. Pero saben, ese no es el fin último de este pasaje. Eso es solamente un preámbulo que nos está contando Jesús y nos recrea. Cuando Él les dice, versículo 22, y aquí voy a pasar rápidamente, pero no quiero tampoco ignorarlo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido ¿cómo? Solos. Es muy importante los detalles que nos da Juan, es que él quiere enseñarnos algo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Con qué tiquete te viniste hasta aquí? ¿Compraste algún otro? Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sí, ellos querían salvación por obras, ¿cierto? Miren la respuesta del Señor. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la razón por la cual Jesús recreó esos dos eventos. Es para que crean en Él. Él está por encima de ese maná que Moisés pidió. Él mismo lo dio. El mar que Él pidió que se abriere, Jesús está por encima de Él. Él mismo pasó por encima de Él. Por lo tanto, esto fue escrito y está registrado para que creamos en Él. Versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal? Oiga pues, ¿qué señal? Están pidiendo más señales. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ahí es donde malinterpretaban la escritura. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: ¿qué les dijo Jesús? Yo soy. ¿Qué más quieren? Soy yo. Ustedes están pidiendo señales. Yo soy. ¿Qué es comerse el pan? ¿Qué es comer de esa carne? Es creer en Él, es seguirle a Él, es tenerle a Él por Señor. Él es nuestro verdadero héroe, Él es nuestro Salvador. Esa es la doctrina del señorío de Cristo. Cristo es el Señor, el Kyrios, el que tiene el control de todo. Él es soberano, Él es Dios mismo. Eso es lo que Él les está invitando. Yo soy el pan de vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es entonces comerse el pan? Es venir a Él y creer en Él. Los de la clase de doctrina ya saben
venir, creer, pero hay una incapacidad humana. Hay que venir y hay que creer. Y el versículo 40 que nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Un solo pan de vida eterna. Cuando yo miro las Escrituras, veo que sus 2 milagros hizo que la gente viniera. Están en el versículo 22 al 24. La gente vino a Él. Jesús les da la respuesta en el versículo 28 al 29. Les dice que Él es la respuesta al gran apetito de los hombres. Pero no tanto el apetito físico. Claro, Él nos sacia, pero la respuesta espiritual de este milagro es que es Él el que puede saciar la sed y el hambre, porque Jesús, según el versículo 32, es el pan verdadero. Un pan que los hombres no pueden proveer. Ninguno de nosotros puede dar satisfacción. Solo Él y solamente Él puede satisfacer, puede proveer de ese pan verdadero. Un pan que cuando Jesús dijo estas palabras en el versículo 33, pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Los religiosos de la época no lo resistieron. Viene del cielo y todo. ¿Quién es este, por Dios? ¿Cómo así que hasta descendió del cielo? Este sí es creído. Este sí es blasfemo. No. Pero Él era el pan que había descendido del cielo. Él era su alternativa. Cristo es el pan de Dios que da vida. Cristo es el pan de vida. Versículo 34 al 35 era un pan. Ellos solicitaron de ese pan, pero ellos solamente en su solicitud estaban pensando era en su vientre, no en su alma. Jesús está pensando más en su alma que en su vientre. Solo recibirán de ese pan viviendo en Cristo Jesús. Venir es creer, y creer que nunca tendrán sed. Cristo entonces es el pan de vida, pero que lamentablemente fue rechazado. Una vez más, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Iglesia, si Jesús es el pan de vida, entonces yo creo que puedes estar seguro de tu salvación. La salvación es segura. Voy a seguir leyendo y con esto lo vamos a hacer a manera de conclusión. Versículo 45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, versículo 48, el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Estamos hablando espiritualmente. La salvación es segura, no mueres. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, aquí viene el conflicto. Los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Creyeron que Jesús estaba hablando de canibalismo. No es canibalismo. Por eso el cuerpo de Cristo no se hace literalmente en la hostia.
Por eso la sangre de Cristo no se hace literalmente en el vino. Eso no es cierto. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿cuánto vivirá? ¿Un poquito? La salvación de Cristo es eterna. No lo olvide, eterna. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús es el pan de vida eterna. 2 milagros y un solo pan de vida eterna. Se llama Jesús. Si crees en Él, tendrás vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Pero real, sincero, no pedagógico. No me voy a meter en eso. No quiero dar por sentado que ustedes creen en Jesucristo como el pan de vida eterna. Si usted cree en esta mañana que Jesús es el pan de vida eterna y que Él te puede dar salvación eterna, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar.